menos, ¿no? Bien. Como ven, este no es un texto que tenga mayor dificultad de los textos que vimos el lunes o el martes. René Girard es un antropólogo de cierta tendencia estructuralista, es heredero de alguna manera del estructuralismo. Eso lo vamos a ver en el tipo de conexiones que nos dice que hagamos. Luego les pediré que me analicen el texto, ¿no? Como les pedí que leyeran el primero 2 veces, el otro lo tendrán que volver a leer. Es decir, un texto nunca nos cuenta la primera vez que nos vemos qué es lo que dice. Ahora simplemente les voy a hacer una puntualización sobre la taumaturgia, que dejamos fuera esta mañana. Y después de la puntualización sobre la taumaturgia, volvemos a ver el texto. Luego vemos una puntualización como qué es la historia sacrificial en las religiones. Luego volvemos un poco a ver los textos. Y después yo les pido que me hagan ustedes, les hago un par de preguntas, ustedes me las responden por escrito para que me las puedan mirar esta noche. Y eso es todo. Ya veo que semejante anuncio ha provocado una cierta huida, no muy grande, pero una huida. Nada de la cosa de... Nadie me engañará diciendo que es que tuvo un desmayo particular y que no pudo venir, no me lo creo. Hay un raleamiento por ahí muy evidente. Pero vamos al apunte sobre la taumaturgia. Bien, estábamos hoy hablando del rabí Yehuda o Jesús. Vamos a ver si le llamamos por su nombre hebreo, es Yehuda. El rabí Yehuda, que es un alguien que no sabemos que viene de Galileo. ¿Cómo nos lo avalan los textos? Los textos que su propia comunidad hace. Pues nos lo avalan de 2 maneras. En una, haciendo que aparezca tan sabio como Salomón en sus respuestas. Sobre todo en aquellas que son trampas. Es decir, nadie le puede coger en una trampa. Es más sabio que otros y solo se parece en sabiduría al propio rey Salomón, que era capaz de escapar de cualquier añagaza. Si miramos, la tradición de los rabinos nunca los ponen tan cerca de la sabiduría. O sea, los rabinos son sabios, dan respuestas sabias, pero realmente lo que se le atribuye al rabí Jesús es mucho más. Es como si se le buscara una figura de antecedencia que no pudiera ser otra que el sabio entre los sabios, ¿no? Salomón. Este Salomón que ha cogido tal fama de sabiduría que lo vemos trasladado en toda la Edad Media, es la sabiduría Salomón, digamos, el epítome de sabio Salomón, o lo vemos todavía más tarde cuando uno de los nombres que siempre sale en toda la cuentística oriental es Suleimán. Y cuando no es Suleimán el turco, claro, es Salomón. Suleimán es Salomón, es el mismo nombre. O cuando vemos que uno de los nombres que la gente puede tener es Shlomo, Salomón, es un nombre de mucho prestigio, ¿no? Bien. Entonces, este rabí Yehuda, este rabí Galileo, es sabio, puesto que es capaz de deshacerse de trampas como la de si hay que pagar o no los impuestos, si hay que matar o no a las adúlteras. Pero además es taumaturgo. Es decir, hace milagros. ¿Qué es la taumaturgia? ¿Y de cuántas figuras se nos dice que sean capaces de hacerlo? A nosotros nos parece tan normal que la gente haga milagros, claro, estamos acostumbrados, somos una cultura cristiana. A ver, no nos parecería normal que los hiciera de verdad. O sea, si ahora bajamos y hay un señor ahí haciendo milagros, lo primero que hacemos es llamar al 112 y decir, aquí está pasando una cosa muy rara, perdonen, pero hay un tipo, tiene una gente alrededor, todos aúllan de emoción, no se sabe en qué va a acabar, hay un paralítico, esto tiene muy mala pinta. A ver, tranquilidad. Es decir, no nos parecería normal que hubiera taumaturgos de verdad. Pero la idea del milagro la tenemos absolutamente introducida. Porque en nuestro tipo religioso, y aunque no seamos religiosos da igual, el milagro
se atribuye al fundador de nuestra religión como una cosa corriente que hacía. ¿Pero qué significa la taumaturgia? Es decir, la capacidad de hacer milagros. ¿De dónde viene? Este hombre es santo por dos cosas. Porque es sabio, como ha de serlo un rabino, más que cualquier rabino, pero es que además de Hillel nadie nos dice que hiciera milagros. O de Akiva nadie nos dice que hiciera milagros. Razón por la cual el judaísmo ortodoxo no va a pasar fácilmente por una figura como Jesús de Nazaret. Los grandes rabinos tienen grandes doctrinas, pero no hacen milagros. Porque además el milagro no probaría nada. Les cuento la historia de los tres rabinos porque es muy fácil. Tres rabinos disputan sobre una cuestión, sobre a ver quién tiene razón, ¿no? Y entonces es, no, yo creo que hay que interpretarla así. El segundo dice, no, yo creo que esa no es la interpretación, la buena es la que yo doy. Y un tercero dice, no, esa es no es para nada vuestra interpretación, las dos son erróneas. La verdadera es la que yo digo, están interpretando un texto. En ese momento, el propio Dios abre los cielos y deja oír su voz y dice, la razón la tiene el rabino número 3. Y entonces los otros dos dicen, vale, ya te hemos oído, sigamos. No, tu interpretación no es la verdadera. O sea, aunque intervenga Dios en persona, la capacidad de establecer la hermenéutica la tienen los rabinos. Mira, si Dios tiene manías con lo suyo, es asunto suyo. No es. Los rabinos lo que saben es interpretar la ley. Entonces, vale que este haya hecho algo que, bueno, pero eso de hacer milagros no entra, por así decir, en el oficio. Pero en los evangelios más antiguos se nos dice que este rabí es taumaturgo, es que hace milagros. ¿Cuáles son los evangelios más antiguos? Los sinópticos, de ellos probablemente el de Marcos, y probablemente el de todos ellos devienen de un texto primero que no nos queda, al que se suele llamar protomarcos. Un texto en el que habría estado basado el Evangelio de Marcos, que es un nombre romano ya, y del cual devinieran todos los sinópticos. Y en el texto de Marcos, si ustedes tienen, digamos, el interés por mirarlo, observarán que la taumaturgia está absolutamente presente. El maestro hace milagros continuamente. Continuamente. ¿Para quién necesita hacer milagros? Y distánciense un poco de nuestra propia tradición. A nosotros nos parece tan normal. Siempre nos han contado que Jesucristo hacía milagros y pronto, ¿cómo no los iba a hacer? Si nos han contado que los hacía. Y dicen, sí, pero no le contarán. A ver, ¿qué milagros había en Israel? Pues justamente los que tenían que ver con el pecado. Había ciertas enfermedades que si se hacían los ritos oportunos, Dios concedía el perdón, porque recuerden, la enfermedad, como nunca es casualidad, te ha pasado por algo. Te ha pasado por algo que tú has hecho o algo que hicieron los que te precedieron. Por lo tanto, bien merecido te lo has. Hay un perdón ahí, y el perdón es el siguiente. Cuando alguien se cura de algo muy malo, ¿qué le ocurre? Hay que interpretar que es que Dios ha cesado su castigo porque ha colmado la medida. Ha pagado ya. Como ha pagado, el castigo cesa. Es decir, la curación es un perdón. ¿Es fácil esto de entender? Quien cura, perdona. Quien cura como taumaturgo, si te cura como médico, eso no tiene ningún misterio. Te da un remedio y te dice, tómate aquello o tómate aquello. Pero quien te cura por milagro, en realidad te perdona. ¿Recuerdan un trozo de los evangelios en que le presentan a un paralítico y el rabí le dice, tus pecados te han sido perdonados, antes de curarlo? Tus pecados te han sido perdonados. Y entonces, ante las sorpresas del auditorio, que es, ¿quién se cree este que es para perdonar los pecados?
¿Quién se cree que es? Y la historia sigue. Dice, el otro prueba quién es y dice, toma tu camilla, levántate y marcha. Yo puedo perdonar y lo pruebo porque inmediatamente levanto la enfermedad. Nadie más puede hacer eso. En esto, en la curación, se nota el perdón. La curación es la señal del perdón, no al revés. El rabí es taumaturgo porque perdona. Y hace milagros para que quede claro que puede perdonar, cosa que solo Dios puede hacer. Solo Dios sabe, en el monoteísmo, cuánto te queda por pagar de toda tu deuda. Solo Dios, por lo tanto, puede interrumpir el castigo. Cuando lo interrumpe, cuando tu enfermedad desaparece, cuando tu marca desaparece, entonces sabes que has sido perdonado. Porque Dios es como los poderosos de la tierra. Nuestros dioses se nos parecen siempre mucho. Exigen una cosa y cuando la han obtenido ya no piden más. Se acabó. Ya no hay más. No hay por qué seguir. Entonces, la curación, la sanación y el perdón son la misma cosa. Les he dicho, no es cierto que no existan perdones en el contexto judío, pero vamos a ver cómo son. Existen los perdones fundantes y existen las sanaciones. Las sanaciones son perdones. ¿Qué hace la gente para sanar? Sabemos que acude al templo. Entonces y ahora. Aquí va la gente a los grandes santuarios de peregrinación a sanar, de lo que sea. Del alma o del cuerpo. Pero a eso. Pues al templo se acude a eso. ¿Recuerdan el episodio de la piscina probática? Hay una parte del templo donde hay un estanque que le llaman la piscina probática, es decir, la piscina que prueba las cosas. Y está rodeada de enfermos. Dice que de tanto en tanto, sin que se supiera cuándo, un ángel del Señor bajaba y con el dedo movía las aguas. Quien en ese momento se tirara a la piscina quedaría sanado. Es decir, hay un perdón ahí casual. Y entonces el rabí de Nazaret pasa por la piscina y se dedica a curar con independencia de que pase o no el ángel. Les insisto que son muchas ganas de tocarles las narices a los administradores del templo. O sea, tú tienes allí montada la piscina probática, todo lo demás, y te dedicas a pasar por allí a destrozar esto no aseguraba las buenas relaciones. Es decir, los textos dan historias suficientes como para que pensemos que sí había un enfrentamiento muy fuerte y verdadero entre quien fuera esta persona, un rabino, digamos, sin contraste, y la autoridad del templo que tenía allí una cosa ya muy establecida, ¿no? Tiene que ser taumaturgo, tiene que hacer milagros para probar que puede perdonar. ¿Qué es lo que dice de sí mismo y en los textos este profeta, que ya empieza a ser llamado por los suyos maestro de la ley y después profeta? Yo he venido a perdonar los pecados, recuerden. No dice yo he venido a contaros la ley, no, yo he venido a perdonar los pecados. Si sufrís humillación, sufrís dolor, sufrís mala suerte, ontología de la deuda, todo se debe a que hay muchas deudas pendientes entre vosotros y Dios. Yo he venido a cancelar todas esas deudas. ¿Cómo lo pruebo? Soy capaz de cancelar las deudas que lleváis inscritas en vuestros cuerpos como marcas taliónicas. Os las levanto. Curo cuando, por ejemplo, le llegan, recuerden la historia, le llegan los discípulos de Juan. Juan ha estado antes que él
Y el propio texto, Juan debía de tener un gran predicamento, porque si no, quien fija los textos para los judíos no hubiera hablado un tal Juan, del que nadie se acuerda. Llegan más allá y dicen, es que eran primos, para hacerlos todavía más cercanos, ¿no? Es que eran primos. Y los discípulos de Juan quieren saber quién es, y se le acercan. Y le dicen, ¿pero tú eres mayor o eres menos que Juan? ¿Recuerdan la respuesta? Id y decid a todos, los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan. No se necesita mayor explicación. ¿Ha hecho algo de esto Juan? No. Pues ya está. Hay otra historia en que, para que eso quede más claro, el cielo se abre cuando Juan está bautizándolo y el propio cielo dice, este es mi hijo, tengo en él mi complacencia, tenéis que escuchar todo lo que diga. ¿Eh? Son textos escritos para judíos y para gente que haya conocido a Juan. Para nosotros es simplemente la taumaturgia. Dice, el que hago milagros prueba que puedo perdonar los pecados. Y porque puedo perdonar los pecados, hago milagros. Pero el verdadero milagro es que yo puedo perdonar los pecados. Y esa es la blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. Solo Él sabe cuántos son. Solo Él los tiene contados y medidos. ¿Cómo va a poder alguien perdonar los pecados? Eso es blasfemia, directamente. Digamos que es muy fácil atraparlo. ¿Qué es lo que la crítica judía dice, aún hasta casi ya, sobre la taumaturgia? Que la taumaturgia es una importación al ámbito judío de un tipo de creencias en realidad romanas. Es decir, que ninguno de los profetas solía ser taumaturgo. Únicamente Eliseo una vez multiplica el aceite de la viuda o algo por el estilo, vamos, pero poca cosa. No estaban especializados en curar a la gente, digamos. Solo Dios podía hacer eso. ¿Dónde lo hacía? En el templo, donde se hacían estas cosas. Uno iba, cumplía con los ritos, daba las ofrendas y a lo mejor sanaba. Y eso es todo. Pero que anduviera la gente ahí sanando a los demás por su espontánea, no. Bueno, por lo tanto dicen, es una tradición exógena, la que se invoca con los milagros. Y ponen un ejemplo, Apolonio de Tiana. ¿Han oído ustedes hablar de Apolonio de Tiana? Me lo sospechaba. Bueno, Apolonio de Tiana es del siglo III, casi IV después de Cristo, y es un taumaturgo que vive en Roma. Y de él se dice que cura a los ciegos, que hace hablar a los mudos, que cura a los paralíticos, que resucita a los muertos. O sea, todo lo que se diga de Jesucristo se dice también de Apolonio de Tiana, que hace lo mismo. Es un taumaturgo, tiene bueno, pues que porque Dios está de su parte. Entonces, como Dios está de su parte, Apolonio es capaz de hacer todo tipo de milagros. Lo que se dice es que en realidad la figura de Jesucristo no pertenece del todo al judaísmo, porque se parece mucho más a una figura taumatúrgica como la de Apolonio de Tiana. Es exógeno al judaísmo, y el judaísmo no puede admitir estas figuras, pues son demasiado contradictorias con su propia doctrina general y con su práctica. No es verdad. Es decir, sí es verdad que en la antigüedad hay figuras taumatúrgicas. Jesucristo no es ni con mucho la única. El elemento de lo maravilloso pasa en muchas vidas. Y hay algunas figuras de las que se dice que resucitaban muertos, curaban paralíticos. Es decir, hay varias figuras taumatúrgicas. Pero ninguna dice que pueda perdonar los pecados. Y esto no puede decir el judaísmo que sea exógeno, es absolutamente interno al judaísmo. La idea de que el Dios único puede y sabe reclamar la deuda, y por lo tanto solo el Dios único puede y sabe perdonar si quiere. ¿Por qué? Porque el perdón viene siempre de arriba.
O sea, el perdón no es una cosa que se haga entre iguales. El perdón siempre lo concede Dios a instancia de parte. La idea de que nos perdonemos unos a otros es una idea cristiana muy tardía. La primera idea del perdón es que a instancia de parte de uno que se lo pide, Dios le perdona a él o a otro. Vean, la imagen del Calvario es: Padre, perdónalos a estos, porque te lo pido yo. No os perdono yo por lo que me estáis haciendo. El perdón exige siempre el camino intermedio. Tú le pides a Dios, en este caso, no hagas caer sobre ellos mi sangre, aunque lo hayan pedido. No te vengues en ellos, aunque se lo están mereciendo. El perdón entre iguales es posterior. Realmente viene de la doctrina, de esa misma doctrina, pero es posterior. Por decirlo en otros términos, da la impresión de que el fundador de la doctrina todavía no se la sabe bien. Pertenece al antiguo orden quien funda la doctrina nueva. En el caso de Cristo esto es evidente. En muchos de los textos se porta como un auténtico judío ortodoxo. Y sin embargo, ya no lo es. Va a fundar una religión que acabará con la ortodoxia judía y acabará con el judaísmo. Esto no se le puede decir a ningún judío porque no lo llevan con bien. Pero claro, el judaísmo cumple su misión en el momento en que todo el Mediterráneo se hace judío, aunque sea bajo la forma herética cristiana. Y desde entonces queda vaciado como religión. No ha producido ninguna otra novedad religiosa. Ha producido nuevos textos, la Misná, el Talmud, pero novedad no ha producido ya ninguna. No ha podido. La enorme fuerza que tenía se ha invertido en el cristianismo y allí permanece. Por cierto, con una capacidad todavía de producir novedad enorme. El cristianismo es una religión absolutamente sorprendente. ¿Pero por qué? Porque es helenística. Y guarda dentro toda la fuerza del helenismo, entera, de un momento globalizador importantísimo, y la tiene ahí atesorada y la administra. La propia religión, no digo las iglesias, que hacen un tipo de administración distinta, ¿no? Pero esto es lo que hay. Hay un rabí que dice que es capaz de perdonar los pecados. Y por eso, para probarlo, cura. Es decir, no porque sea taumaturgo, perdona los pecados. Como perdona los pecados, entonces aparece la curación. La curación y el perdón son lo mismo. ¿Por qué? Porque quien hace eso cree, en efecto, que cualquier enfermedad o mal es resultado de un pecado previo. Y a ese rabino se le presentan bastantes cuestiones morales para que las resuelva. Es decir, en los evangelios encontramos que hay cuestiones, por así decir, salomónicas, es decir, trampas, de las que se nos dice cómo el rabino es capaz de salir. Y hay otras que son preguntas morales en directo. O sea, ¿qué tengo que hacer con? ¿Qué es mejor qué? Y ahí tenemos una capacidad de innovación asombrosa. Léanse simplemente las bienaventuranzas o previamente el sermón de la montaña. O sea, ¿cuáles son las verdaderas normas que hay que seguir? Y vemos hasta qué punto el estado moral de esa koiné mediterránea había avanzado. Porque vemos aparecer una enorme sutilidad en, primero, una presencia indudable del universalismo, una presencia de normas éticas. Fíjense en las bienaventuranzas, ¿qué son? Bienaventurados, que Dios bendiga a los pacíficos, porque heredarán la tierra. ¿Qué tipo de mandato moral es ese? No hay ningún mandato moral. Simplemente se nos dice, es preferible ser pacífico. Antes o después, los pacíficos heredarán la tierra. Bienaventurados los que son capaces de apiadarse de otros, porque entonces Dios se apiadará de ellos. Es decir, se nos van dando como normas éticas, una detrás de otra, normas muy generales de acción. Bienaventurados los que lloran, porque se les consolará. Todo eso no lo podemos encontrar en la moral que está en el Levítico.
Podemos encontrar algo parecido a veces, poco a poco, en el libro de Job y en algunos libros sapienciales. Pero toda esta serie de doctrinas son típicamente éticas. Bienaventurados los pobres, los humillados, los perseguidos. Todo esto, muchas de estas sentencias son de influencia cínica. No se suele decir, pero están ahí. Y eso nos lleva a pensar lo mezcladas que están ya en este momento las tradiciones, digamos, mediterráneas. Hasta tal punto que se atribuyan a un profeta de Galilea posiciones que se han gestado en el Mediterráneo oriental durante 2 y 3 siglos. Pero dichas de una forma y expresadas de una forma, claro, nosotros a esos textos les damos ahora mucha más fuerza de la que probablemente tenían en origen, porque para nosotros son textos que nos han sido repetidos hasta tal punto. Fíjense, cada vez que yo simplemente les recuerdo uno de ellos, noto que ustedes lo reconocen. Aunque no sean creyentes, da igual. Están ahí. Están en el origen y ustedes lo saben. E incluso es como cuando uno toca muy bien una cuerda, que la que está igualmente bien afinada suena en el otro instrumento. Pues pasa lo mismo. Ustedes notan la música de esto cuando lo oyen. Les suena en alguna parte que es muy profunda. ¿Qué es esto? Es que está ahí. Es que lo llevamos. Es que sucede que lo llevamos. En eso consiste una tradición cuando realmente está hecha carne. Es una cosa misteriosa, extraña, pero está ahí. Pues bien, es taumaturgo porque perdona los pecados. Ahora vamos al asunto de este texto. Les dije que vamos a hacer unas idas y vueltas. Este texto va ¿de qué? Del chivo expiatorio. Bien. Vamos un momento. No me he traído hoy los textos porque es que ya no tenía ni fuerzas para arrastrar el ordenador. A ver mañana. El texto del Levítico donde sale la ceremonia del chivo expiatorio. Me parece que lo vimos ayer de pasada, pero no lo llegamos a leer. El chivo expiatorio es en el Yom Kippur, es decir, en el día de la expiación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues se reúne todo el pueblo, hace ayuno un día, durante ese día se abstiene del fuego, de los alimentos cocinados, de comer, del sexo, de alabarse, de todo, y cuando acaba el ayuno suena el shofar, el cuerno, y eso se sabe que acaba el ayuno, y cuando acaba el ayuno entonces es la fiesta, es la expiación, todo el mundo ha sido perdonado, reconciliado. Puede estar seguro de que Dios le ha perdonado y por lo menos la suerte está asegurada para un año más. Y para probar lo cual hay un sacrificio. Se tiene un buey y se le sacrifica, y se tiene otro animal al que se suele llamar un chivo. No se sabe muy bien si es un chivo o deja de ser un chivo, porque hay problemas sobre cuál es realmente, que se supone que se pone en la frontera, se pone fuera, porque carga con todos los pecados del pueblo y se marcha con ellos. Es la víctima sacrificial. A una la matas, esa es una víctima pura. No tendría sentido matar a quien carga con todos los pecados, porque es una víctima impura, entonces pues, todos volverían a ti. Entonces la víctima impura, el chivo expiatorio, sale fuera. Hoy por la mañana les decía, hay un modo en que una sociedad se restablece cuando peligra, es un perdón fundante. Una sociedad ha estado en peligro, ha estado dividida, ha estado lo que sea. ¿Qué hace? Un perdón fundante, hay una reconciliación. Y se marca esa reconciliación con una bella historia que todo el mundo recuerde. De tal manera que cuando aparezca de nuevo, por así decir, la tentación de la ruptura, se pueda decir, acordaos cómo Esaú perdonó a Jacob, acordaos cómo José perdonó a sus hermanos, acordaos, reconciliémonos, porque tenemos que seguir siendo los mismos. Hay otra manera de reconciliarse, es una víctima propiciatoria. Una sociedad siempre tiene muchas tensiones. Una manera de reconciliarse es decidir que las tensiones se deben a un tercero.
y a ese tercero se lo echa. Ese tercero es la víctima propiciatoria. La culpa de todo la tiene X. La culpa se deposita sobre X y entonces todos nos quedamos sin ella. Esto en el Levítico nos aparece como una ceremonia. Un animal, en efecto, es cargado con las culpas de todo el pueblo. Y seguidamente expulsado, se las lleva todas. Lo que René Girard nos dice es que ese es el nombre de una ceremonia de la antigua manera de celebrar el Yom Kippur, pero que es una manera muy corriente en que las sociedades saldan sus deudas internas. Deciden que hay una víctima propiciatoria y se las cargan todas. Comienza, si se dan cuenta, hablando, ahora vamos al texto otra vez, de la brujería. ¿Por qué en el siglo XIV, XV, XVI, XVII, en Europa, en unas Europas más que en otras, se decidió que existían brujas y que las brujas eran responsables de las desgracias que la gente padecía? Y se empezó la caza de brujas. René Girard intenta contarnos cómo ve él que pudo suceder la cosa. ¿Recuerdan en la 56? Para entender lo que hay de sagrado hay que partir de lo que he denominado el estereotipo de acusación. La responsabilidad, la culpabilidad ilusoria de las víctimas. Luego habla de uno de los perseguidores, Guillaume de Machaut. Guillaume de Machaut cree sinceramente en el envenenamiento de los ríos por los judíos. Jean Bodin, que es Juan Bodino, nada menos, cree sinceramente en los peligros que la brujería hace correr a Francia. No es preciso que simpaticemos con la creencia para que admitamos la sinceridad de estos dos. Sí que observamos que durante época medieval, por ejemplo, las persecuciones de judíos de vez en cuando se dan y las acusaciones siempre son las mismas. Envenenan los pozos, envenenan los ríos, raptan a las criaturas, han crucificado a un niño, se han bebido la sangre de un niño crucificado, hacen ritos espantosos. Son las mismas acusaciones que padecen los cristianos en el siglo I, II y III de nuestra era. Las víctimas propiciatorias. En este caso son cristianos quienes se dedican a perseguir a los judíos. En el caso del siglo I, II y III, son otra gente quienes se dedican a perseguir a los cristianos. Pero recuerden, ¿qué sabemos de las persecuciones? De verdad, poquísimo, porque la Iglesia cuenta que hay 10 grandes persecuciones y realmente si buscamos las noticias históricas encontramos bastantes menos y a veces no son tan grandes. Pero recuerden, la Iglesia primitiva busca el fundamento de su verdad en la sangre de los mártires. Mártir significa testigo. Entonces, esto es verdad porque hay testigos que han testificado esta verdad y han sido muertos. Y toda iglesia, toda la griega o la latina, tiene sus mártires a los que rinde culto. Algunos de esos mártires son, en efecto, verdaderos. Tenemos las actas de los mártires y sabemos cuáles lo son. Y otros son mártires inventados. Los ves por el tipo de historias que estén aliadas con la taumaturgia. Pero lo que sí sabemos es, con independencia de la alianza con la taumaturgia, de algunas de estas historias que las convierten definitivamente maravillosas, esto es imposibles, no son verdaderas, claramente no son verdaderas, es que las persecuciones tienen el objetivo claro de crear en los cristianos, en ese pequeño grupo, un chivo expiatorio.
Del primero que sabemos que lo hace, puede ser una interpolación, pero puede perfectamente no serlo, es de Nerón. Tras el incendio de Roma, se descubrió que habían sido unos llamados cristiani, enemigos de la humanidad, los que lo habían hecho. A por ellos. ¿Qué consigue una sociedad buscando una víctima? La reconciliación dentro de la sociedad. Hay una manera de reconciliarte con quien no tienes manera de reconciliarte, es decidir los dos que hay un tercero que va a cargar con todo. Esa es la víctima propiciatoria. Y lo que nos está diciendo René Girard es esto ha pasado infinitas veces a través del tiempo. Esto es una construcción antropológica corriente la víctima propiciatoria y el chivo expiatorio. Pero nos dice algo más. Nos miramos el texto otra vez. No solo que esta es una construcción corriente, va más. Para creer que alguien es culpable de todo hay que tener ciertamente, dice Girard, una cierta creencia mágica de cómo está organizado todo, ¿no? Y que en efecto hay gente que es capaz de hacer cosas como envenenar los ríos, como matar al recién nacido, no, al no nacido en el seno de la madre, que puede tener esta capacidad. Esta capacidad en el siglo XV se les atribuye a las brujas. Aparece un libro emblemático que es el Malleus Maleficarum, donde vienen descritas las brujas. Notablemente casi siempre son mujeres, porque los propios dos inquisidores que escriben este libro dicen: por un brujo que hay 200 brujas siempre. Esto tiene unas consecuencias tremendas en toda la Europa reformada, pero apenas tiene cabida en la Europa no reformada, porque los inquisidores de por aquí son gente muy científica. Por ejemplo, en lugares como la Corona de España no hay apenas procesos por brujería, hay 2 o 3, porque los inquisidores no se lo creen. Es decir, no hay consenso social para que eso sea así. Imaginen los procesos de Zugarramurdi, que los estudió muy bien Caro Baroja. Los inquisidores tenemos las actas, examinan a toda una serie de mujeres que todo el pueblo dice que son brujas, y además ellas dicen que son brujas. Y además interrogadas dicen que se han ido con el diablo, que se han acostado con él, bueno, que tienen todo tipo de relaciones, que han envenenado el agua, que han matado a los niños, que todo lo que haga falta, lo han hecho todo. Y los inquisidores apuntan cosas como esta, dice que se acostó con el diablo y una vez que la hemos mirado es virgen, o sea que parece que no nos lo creemos. Si son gente, dicen, no es posible, esta gente más bien no sabe lo que dice. Hacen allí una parodia, un paripé de te condeno a esta hora y dicen, bueno, no, se acabó, no se puede seguir dando crédito a estas cosas. ¿Qué quiere decirse? Esa sociedad no necesita el chivo expiatorio, no lo va a usar. Pero las sociedades del norte de Europa se dedican a la caza de brujas durante todo el siglo XVI y el siglo XVII, es decir, durante todo el curso de las guerras de religión, enteramente, guerras de religión y caza de brujas van a la vez. ¿Qué indica eso? Que esas sociedades necesitan chivos expiatorios. Están tan rotas por dentro que están buscando constantemente a quién cargar con todas las culpas para reconciliarse ellas mismas. Esa es una primera parte, pero vamos más. Cuando dice aquí Girard, página 57, tan pronto como reflexionamos sobre el chivo expiatorio o pensamos en esta expresión al margen del contexto persecutorio, tendemos a modificar su sentido, al margen del contexto persecutorio. La idea es que haya chivos expiatorios al margen del contexto de persecución. El rito retorna a la memoria. Como se trata de una ceremonia religiosa que se celebraba en fecha fija y era ejecutada por sacerdotes, nos invade la idea de una manipulación deliberada. Esta gente deliberadamente no. Imaginamos, etcétera, etcétera. No, vamos a ello. Esto sí que aquí recuerden que está para acá.
Dice, es posible que en nuestra época haya manipulaciones, sigue diciendo, pero no podemos imaginar esta manipulación en el mundo antiguo. Una concepción demasiado calculadora que abarca la utilización moderna del chivo expiatorio elimina lo esencial, a saber, la creencia de los perseguidores en la culpabilidad de su víctima. Pero los perseguidores sí creen que la víctima es culpable, si no, no la perseguirían. Pero vamos un poco más allá. El sistema, cómo funciona, vean aquí. Como no podemos hablar, se mofa, ¿no?, en la página 59, como últimamente no es de buen tono decir que algunos pueblos son primitivos, tenemos que hablar todo el día de los rastros primitivos que nosotros tenemos, para no llamarlos primitivos a ellos. Sigue, esta formidable creencia nos resulta ahora extraña, página 59. Lo máximo que podemos hacer es intentar concebirla siguiendo sus huellas en los textos. Comprobamos entonces que todo lo que se denomina sagrado coincide con el carácter ciego y masivo de esta creencia. Es la afirmación elemental de todo este texto. Lo sagrado está aliado siempre con una creencia ciega y masiva en la culpabilidad y con que tú puedes transferir esa culpabilidad. Pero no una creencia, digamos, utilitaria en la culpabilidad. Me viene bien creer que, sino real, creo que. Por lo tanto, esa creencia nunca puede cursar sin violencia. Si tú crees que alguien es culpable de algo, siempre dirás, y lo quiero extirpar de en medio de mí, que es lo que nos dicen los textos antiguos. Es decir, siempre que hay religión, eso que nos estará diciendo Girard, siempre hay violencia, no en el sentido, sino de que lo sagrado mismo encubre siempre una violencia originaria. No hay sacralidad sin violencia. Lo mismo que entendemos por sagrado encubre siempre una violencia originaria. ¿Cuál? Una de estas, una violencia ciega y masiva que se ha realizado contra alguien. No hay manera de hacer sacralidad sin que la violencia haya estado presente. ¿Y cuál es la función de la violencia? Tiene dos. Una, la violencia reconcilia, porque pones toda la violencia sobre uno y por lo tanto te quedas muy reconciliado. Y dos, ¿qué pasa si la víctima es inocente? Exactamente. Si la víctima admites que es inocente, inmediatamente queda sacralizada. ¿Qué es lo que nos dicen los textos de algunas de las cartas apostólicas a propósito cuando intentan edificar la estructura religiosa del cristianismo, que es tan admirable realmente? Yo es que a veces me permitirán que les hable de esto, en realidad quizá no debería, ¿no? Pero a veces cuando he tenido encuentros verdaderos, sin meternos ninguno a más tonterías, con, por ejemplo, gente que hace teología islámica. No sé si debería decirles esto, pero dice así. Dice, esa misma gente admite, es que nuestra religión es mucho menos complicada que la vuestra. Es que es verdad, el cristianismo es una religión helenística con una complejidad asombrosa. Y donde están hechas todas las inversiones, ¿no? Plas. Las ves, todos los nudos volverse sobre sí mismos. No es una cosa cuando dice Dios es el único Dios a quien no hay más que contar y se acabó, ¿no? No, esto siempre es eso, quién es la víctima, porque es la víctima era inocente. Cuando en los escritos apostólicos se dice fue llevado como oveja al matadero, no se dice como chivo expiatorio, pero de repente a la oveja resulta que espía, se dice cargó con todos nuestros pecados. ¿Recuerdan esa troza? O sea, él es el chivo expiatorio. Carga con todos los pecados del pueblo.
y es la víctima inocente. Por lo tanto, es sagrada. Miren el último párrafo, que es donde Girard echa el resto. Por supuesto, eso es. Es una víctima sacra. Si esta víctima puede esparcir sus favores sobre las que la han matado más allá de la muerte, es porque ha resucitado o porque no estaba realmente muerta. La casualidad del chivo expiatorio se impone con tal fuerza que la misma muerte no puede detenerla. Para no renunciar a la víctima en tanto que causa, la resucita si es preciso, la inmortaliza, por lo menos durante un tiempo, inventa todo aquello que nosotros llamamos trascendente y sobrenatural. Esta es la dialéctica de la expiación, que está absolutamente interconectada con la ontología de la deuda. Si tú pusiste toda tu deuda sobre uno y lo enviaste a la muerte por todos, para que no vuelva a ti lo que hiciste, tú tienes que admitir de nuevo que vuelva lo que llevaba y poder devolvérselo para que lo transmute taumatúrgicamente. Del pecado hago gracia, Haris. ¿Recuerdan la noción de gracia? Esa típica noción que está en el medio del cristianismo, la gracia. ¿Alguien está en gracia o no? Es el on. Es lo contrario del on. Tienes mana o no lo tienes, tienes gracia, estás en gracia de Dios. Por lo tanto, estás salvo, estás a salvo. Y eso es la palabra griega haris, gracia. ¿Y Eucaristía de dónde viene? Y todas estas palabras que usamos. Entonces, es todo un sistema de inversiones. ¿Qué es lo que intentan todos estos textos decirnos? Esto no se trata simplemente de que haya habido un profeta Galileo que los del templo lo tuvieran muy mal conceptuado y entonces lo llevaran a la muerte. No, no, no. Esto es una víctima sacrificial. Fue llevado como víctima sacrificial, padeció por todos nosotros y justamente porque él murió, nos hemos salvado los demás. Vean que es una lógica bastante rara. Piénsenlo seriamente. Como él murió, nos hemos salvado todos los demás. Sí, igual, si fuéramos, digamos, un poco más positivistas, sería, como él murió, está de un humor extraordinariamente malo y podéis ir agarrándonos porque esto va a ir a peor sistemáticamente. No, no. O sea, como la víctima se ha entregado, entonces estamos todos salvados. La víctima ha cumplido como víctima. La religión cristiana tiene una serie de encajes, vamos, de dialécticas, sumamente sorprendentes por lo complejas que son. Y por la cantidad de explicaciones que necesitan, porque son muy complejas y la gente no las advierte a primera vista. Es más, como vive dentro de esa religión le parecen normales. No se para a pensar, pero qué raro es esto. O si se para a pensarlo, como mucho lo hace como Voltaire, diciendo, esta gente realmente está muy loca, dice unas cosas muy raras. Pero sin pensar en los componentes antropológicos profundos que hay ahí. Como si fuéramos los primeros que nos hemos inventado esas cosas. Para nada, imagínense. La religión mexica. Una religión sumamente desagradable, si recuerdan. Los mexicas son los que se encuentra Hernán Cortés. Los solemos llamar aztecas, pero ellos se llamaban a sí mismos mexicas o mexicas. Esta gente hacía una serie, si miran ustedes la rama dorada de Fréser, y vienen bastante bien descritos cuáles son los ritos sacrificiales. El asunto es que los mexicas muy a menudo practicaban el sacrificio humano. Y además, lo que dice Marvin Harris, verdad o mentira, yo tiendo a creerle en gran parte, es que hacían sacrificios humanos utilitariamente, es decir, que no era tanto la función sacra
cuanto a la función directa de una fuente de proteínas en directo comerse al prójimo. Ahora, tú no te puedes poner a comer al prójimo así por las buenas. Tú primero tienes que decir que el prójimo es víctima sagrada. Si no es víctima sagrada, no, porque estaría muy raro. ¿Dónde se va una sociedad donde la gente decida que comerse al prójimo está bien? Eso no es posible. Pero tú puedes decir, los que tomemos de tal pueblo, esos son víctimas sagradas, se las ofreceremos a los dioses y después naturalmente nos las comemos, porque se han vuelto sagradas por el sacrificio. Por lo tanto, no solo no está mal comérselas, es una obligación, es un deber que tenemos. ¿Pero qué nos dice el cristianismo cuando nos dice que nos comamos el cuerpo y la sangre de Dios? ¿Está todo ahí? Hay un sacrificio tremendo, que es que además cuando uno ve las estatuas es estremecedor. Yo no sé si ustedes conocen el Museo de México, de Ciudad de México, el DF. Uno va para allá y dice, ¿dónde prefieres asustarte más? ¿Entras por este ala y te asustas un poco? ¿O vas por acá? Y encima te encuentras siempre a unos que están diciendo, ¡ay, qué bonito, qué interesante! Esta gente no se entera de lo que vale un peine. O sea, los pasas por aquí, les da igual pasar por aquí por una exposición de Mondrian, no se están enterando de nada. Porque están, no, ¡ay, qué interesante! Pues el que no se aclara, vaya, no, vale. Tú entras allí y ves el sacrificio de la diosa del maíz. O ves al sacerdote vestido con la piel de la víctima que acaba de matar. O sea, la víctima ha sido enteramente desollada y el sacerdote se ha puesto su piel por encima. Hombre, es una estatua así no realista, pero ves que es eso. Entonces, ¿qué son todas las víctimas? Chivos expiatorios. Es decir, siempre. Cada vez que hay una víctima humana, es un chivo expiatorio, es un algo a través de lo cual la comunidad se reconcilia con ella misma. Es lo más parecido a un perdón fundante, solo que lo puedes hacer todas las veces que te parezca que es necesario. Es un tema muy duro, este. Pero es que lo seguimos haciendo. ¿Acaso ustedes no conocen que eso lo seguimos haciendo de otra manera, con la gente siempre? Siempre buscamos quién tiene la culpa de algo, aunque sepamos que quizá la culpa de algunas cosas no es de nadie. Y como decidamos que alguien tiene la culpa de algo, que se vaya poniendo firmes, porque nos ponemos muy pelmas con ese asunto. Ete tú a saber. Desde luego se le atribuyen tantos males que es imposible que los haya cometido. Evidentemente. Es decir, cuando a alguien se le empiezan a atribuir demasiados males, si se le atribuyen males razonables, siempre estamos dentro del ámbito de lo razonable. Pero cuando alguien empieza a tener la culpa de absolutamente todo, pensemos que hay que dar un paso atrás y decir, vamos a ver, que esta estructura de conocimiento me la conozco y sé la que es, la tengo identificada. Estamos fabricando a la víctima, al chivo. En cuanto nos libremos de este, nos irá todo fenomenal. ¿De verdad se lo cree alguien? No. Ya le puedo asegurar que no. ¿Alguien se cree seriamente que si cambiamos de gobierno la crisis económica internacional va a parar? Anda ya, ¿por qué? ¿Qué nos están esperando a nosotros a que cambiemos de opinión para pararlo? ¿Quién? ¿Va solo? ¿Que hay cierto sentido de víctima propiciatoria? Sí, por el exceso. Es decir, ¿qué nos denota la víctima? El exceso. Es decir, si tiene la culpa de todo, pues que todo es demasiado. Pues si tiene la culpa de un par de cosas, eso, digamos, entra por lo razonable siempre. La marca de la víctima es que sea culpable de todo. Y en cuanto al presidente Zapatero, se le da genial, pienso yo, porque pone la cara esa justamente de víctima. Yo levito, soy bueno a no poder más y me estáis llevando al abismo. Y yo me dejo llevar y cuando me despeñéis ya os daréis cuenta de que yo era un santo. Es decir, unos han iniciado la caza y el otro empieza a victimizarse, con lo cual estamos ante la estructura perfecta.
Entonces, si dijeras, es que el otro no se lo cree y no se deja cazar, y en vez de contestar, ay de mí, que yo con lo bueno que soy, podía perfectamente decir, ¿quién es el imbécil que ha dicho eso? Pero no lo hace. El problema es cuando cada cual asume su papel. O sea, cuando la mujer de la que se dice esa es una bruja, hay que ir a por ella, empieza a hacer y comportarse como si lo fuera, es que ya tienes la estructura perfecta, porque ya puedes seguir yendo a por ella. Es decir, no llego a decir, porque no sería cierto, que para la existencia de una persecución es necesaria la complicidad de la víctima de la persecución. No. Pero que cuando se asienta la estructura, la víctima toma comportamientos tópicos, sí. ¿Una connivencia inconsciente? No tanto como una connivencia, una cierta connivencia, pero no sé si inconscientes. Es como si estuviera en la relación, estuviera marcada por la relación. Es muy difícil, porque es muy difícil llevar la contraria, digamos, a una sociedad entera que lo que quiere es reconstruirse a costa tuya. Vean, la gente que iba, yo que sé, a las ceremonias estas tan bonitas de quemar a los herejes, aquí no quemábamos brujas porque no, los inquisidores no se creían esas cosas, pero herejes era maravilloso, sí se creían esas cosas, esas las sabían muy bien. Entonces se les daba estupendo hacer buenos procesos inquisitoriales. Y había una parte estupenda, porque luego había una ceremonia que duraba un día entero, que la gente aguantaba allí con sillas, a pie, para tal, donde primero se les condenaba, se les ponía el capirote, llevaban la cosa con la vela en la mano, se arrepentían o lo que hiciera falta, daba igual que se arrepintieran, como bien entenderán, porque aquello seguía. Es decir, el arrepentimiento nunca ha conmutado la pena. Es decir, lo que dice, nosotros somos, claro, como somos de otra época, decimos, ¿y si se arrepentían? Si se arrepentían, ¿qué más daba? Ya estaban condenadas. Se arrepentían mejor, ya las perdonaría Dios en el otro mundo, mira qué bien. Bueno, nosotros aquí vamos a seguir igual. Entonces, la gente cuando iba a aquello, luego se oía ir a un sitio llamado El Quemadero, que existía fuera de las grandes ciudades, que era donde se quemaban los herejes. Fíjense qué nombre tan bonito, El Quemadero, ya directamente allí. ¡Hala! ¿Y qué se creen? ¿Que la gente volvía triste de lo que había visto? Volvía feliz, tranquila, reconciliada, contenta y probablemente cantando cosas. Ya no están aquí, ya no nos va a pasar nada malo. Ya hemos limpiado por fin lo que era malo. Fuera. Ya estamos otra vez reconciliados. ¡Qué bien! Ya somos una sociedad que sabe lo que quiere, tranquila, unánime, reconciliada, que nos queremos todos unos a los otros, como debe ser. Es decir, o los perdones fundantes o las víctimas propiciatorias. Son dos maneras de obtener la armonía cuando no se tiene. Hay una película que es reciente, que a lo mejor la habéis visto, que es impresionante lo que está contando, que es exacto. Que es el Master y Commander en un banco donde hay un chico que todo el mundo, como no hay viento y aparecen enfermedades, le coge como víctima propiciatoria, es un mando. Y cómo todos, a través de la magia y de los perjuicios, van mirándole, van oprimiéndole, y él se siente ya así, hasta que se lo cree. Bueno, acaba suicidándose, ¿no? Pero en el momento que se suicida, el viento vuelve, Claro. se recompone. Es perfecta esa escena, y esto es que es perfecta. Es una manera tan humana de proceder, que lo que tenemos que hacer es reconocerla. ¿Y para qué sirve la antropología cuando es buena? Para que entendamos lo que hacemos. ¿Qué nos permite tomar distancia? ¿Esto qué es? ¿Qué estamos haciendo? A ver, un momento. Y aquí lo que Girard nos está contando es que de las víctimas propiciatorias a veces hacemos la inversión absoluta. Si la víctima era inocente, entonces la hacemos sagrada. Es decir, todo lo que hacemos víctima corre hacia el horizonte de lo sacro, porque la tesis de Girard será que lo sagrado siempre esconde una violencia originaria. Que en cualquier cosa, territorio,
o historia que consideremos sagrada, siempre hay una violencia implícita muy fuerte. En el caso de la religión cristiana es que esa violencia no está nada escondida. Es la violencia sobre el propio fundador. Está en la cruz. Enséñeselo usted a los chinos. No. Pero, por ejemplo, ¿qué les diré yo? Las ciudades mayas. Estas ciudades mayas que son descubiertas a principios del siglo XX, que están tapadas por la selva y que los conquistadores, digamos, no las han ni visto, ¿no? Ya han encontrado el imperio maya, ya no existe cuando llega allí la corona hispánica. No hay imperio maya ya. O sea, hay unos pueblos que han perdido la memoria de que hayan sido alguna vez una sociedad imperial, que era una sociedad además a la griega, ¿no? De ciudades-estado. Vemos las imágenes. Vemos las imágenes de cómo cuando aquellas sociedades entran en colapso ecológico porque se cargan el medio ambiente en que viven y aquello ya no es sostenible, a la menor sequía no hay dónde ir, el rey y la reina ¿qué hacen? Herirse con puñales, sangrar, romperse la lengua, arrancarse las uñas, hacer todo lo que sea, es decir, adelantar todo el sufrimiento para que cese la cólera de los dioses. De nuevo, la expiación es un universal, no digamos que esta es solo la religión judía, para nada, pero es que es mucho más fácil que la reconozcamos en nuestros textos porque no son más cercanos, están ahí y tenemos que saber interpretarlos, pero es un universal que existe realmente allá donde encontremos humanidad. Es decir, este tipo de experiencias, este tipo de maneras, de tratar con lo sagrado. No se me van a librar. Agarren un folio. A ver, les voy a pedir que simplemente en un folio no se extiendan más, tampoco será necesario, a mí me servirá igualmente de guía. Me pongan por escrito una cosa bien sencilla, por ser la primera vez. A ver, que es... De momento estamos pasando el Ecuador, ¿no? Llevamos ya tres. ¿Cómo pasa el tiempo? Vale. Pues sí, entonces ya es el paso del Ecuador fue esta mañana. ¿Qué es por ahora lo que les ha parecido más notable o más inesperado en todo lo que venimos tratando? Sí, esa es la pregunta. ¿Qué es, de momento, lo que les ha parecido más notable, más inesperado en todo lo que venimos tratando? ¿O qué es lo que ustedes creen que están aprendiendo? Simplemente esto. Y luego, si nos da tiempo, vemos esta página 100, que es muy interesante, por eso la puse también, ¿vale? Que es sobre la violencia directamente y lo sagrado. La página 100, la que tenemos en este mismo texto de Girard, es que eso después, si nos da tiempo, vemos la página 100. Si no, la dejamos para mañana. Un folio máximo.
A ver, tanto como 2 palabras, dice muchas cosas, punto. No vale.
A ver, pero ¿qué pasa? ¿Pero quién más da? Pero bueno, usted no. Pero es una cosa, quiero decir, si es una cosa que tiene una importancia muy pequeña, sirve exclusivamente para que yo me dé cuenta de cómo vamos. Tampoco es para conservar el anonimato, que no tiene tanto, no tiene trascendencia. Que si ustedes me dan una opinión, ¿por qué no voy a saber yo quién me la ha dado? Me dicen, pues me ha parecido lo más raro que no me sonaba era esto, y lo que me da tal es lo otro, y me parece que yo lo veía por aquí y ahora lo veo por allá. Pues no es como para decir esto, es una cosa como una amiga mía que es física y tenía un alumno sumamente, en fin, cortito, y lo suspendía sistemáticamente porque el hombre aquel es que no había manera de que aprobara la física, y me parece que se llamaba, estos nombres se ponen ahora a la gente tan raros, Jonathan no me acuerdo, es decir, Jonathan no me acuerdo muy bien. Y entonces recibe el otro día una llamada que dice: mala, guarra, zorra, ya se pueden imaginar cómo seguía, ¿no? Mala, no sé cuánto, no sé qué. Dice, ¿quién eres? No te lo digo porque te llamo desde la Momimato. Eres el burro de Jonathan, ¿a que sí? No, que estoy en el Momimato. Tampoco es para la Momimato. No pasa nada. Imagínese usted realmente que yo apareciera cubierta con un burka e insistiera en hablar desde allí debajo. Es que yo lo cuento desde la Momimato. Yo aquí. No pasa nada. Pero por cierto ya tienen que tener el folio hecho, ¿no? Bueno, pues entonces, porque en cuanto lo tengan hecho volvemos a la paginación de aquí, si no les importa, del texto de Girard. Yo creo que la 100 es la primera que aparece colocada, ¿no? Después de la... Es la primera que aparece colocada. Y esa es la que hay que verse, la 100 y la 101.
Yo creo que ya lo tienen más o menos visto, ¿no? Bien. En este texto, que es un texto que he buscado porque me parece que está... Él mismo es un resumen de parte de todo el trabajo de Girard. De René Girard ustedes pueden encontrar varios libros. Uno es El chivo expiatorio, y hay un libro directamente dedicado a esta cuestión. Uno es más general, es este, La violencia y lo sagrado. Otro es una investigación magnífica sobre el trasfondo ontológico y social y antropológico del libro de Job, que se llama Vi a Satán caer como un relámpago. Es otro libro extraordinario. Bueno, la de René Girard es una antropología de despacho, esto es una antropología de textos. O sea, tú miras los textos que vienen de acarreos de tradiciones muy distintas y les buscas sentido. Y sobre todo a las colecciones míticas que hay por ahí. Para René Girard es muy importante saber qué es la religión. Y en este texto, si se dan cuenta, nos dice lo que es, cuando aquí, final del 100. De todas las instituciones sociales, la religiosa es la única a la que la ciencia nunca ha conseguido atribuir un objeto real, una función auténtica. Afirmamos, pues, que lo religioso tiene por objeto el mecanismo de la víctima propiciatoria. Su función consiste en perpetuar o renovar los efectos de este mecanismo, esto es, mantener la violencia fuera de la comunidad. Y luego nos va a dar, en la 101, nos va a comparar colecciones míticas. Vean, por ejemplo, este párrafo. En algunos casos, las criaturas míticas pretenden conceder y en otros, al contrario, negar a los hombres todo lo que necesitan para vivir en sociedad. Los hombres siempre acaban por conseguir lo que necesitan o por apoderarse de ello, pero no antes de que una de las criaturas míticas no se haya distanciado de las demás y no le haya acontecido una aventura más o menos extraordinaria, a menudo fatal, a veces aparentemente ridícula, en la que puede verse una alusión más o menos oscura a la resolución violenta. ¿Recuerdan la historia de Prometeo? Ahí tenemos a nuestra disposición una carga de mitos enorme. Vean que nosotros somos felices habitantes de los siglos XX y XXI. Toda la humanidad anterior, como mucho, conoce su propia cultura, más o menos bien. Nosotros conocemos muchas, incluso muchas que no existen ya. Conocemos muchas sociedades que ya no existen. Y sabemos más o menos cómo eran, qué creencias tenían y cómo funcionaban. Conocemos bastante bien todo lo que hay sobre el planeta. Poco que nos queramos enterar, nos enteramos bien. Es decir, tenemos abierta una ventana al conocimiento de las cosas enorme. Y tenemos, por lo tanto, colecciones míticas. Si lo que nos interesa es cómo han funcionado, cómo funcionan los mitos, tenemos a nuestra disposición todas las colecciones posibles que la gente empezó a tener solo los eruditos a finales del siglo XIX. Nosotros hemos llegado a un momento ya, hemos tenido la suerte de llegar en un momento donde nos son accesibles muchas historias que vienen de pueblos muy distintos, de tradiciones muy distintas, para poder entender las cosas. ¿Qué es la primera cosa que se puede hacer? Esto se parece un poco a lo de la mañana, cuando concurren culturas, relativismo, ¿no? ¿Qué sucede en este momento de la globalización? ¿Qué sucede, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial? Porque, claro, la globalización ninguna cursa pacíficamente, nunca lo han hecho. La globalización mediterránea supone todas las guerras de conquista de Roma, las guerras de Roma contra Cartago, las diversas revoluciones y guerras civiles en muchos de sus territorios. Estos procesos nunca son fáciles. Cuando los países, las naciones viven aisladas, tienen violencia interna a veces. Pero el número de violencia que puede tener la gente que está en el medio de una de estas épocas interesantes es mucho mayor.
Recuerden la maldición china. Ojalá te reencarnes y vivas en una época interesante. Porque claro, las épocas interesantes lo son por algo. Las épocas felices no dejan huella. No lo cuentan, ¿no? Entonces tenemos de momento bastante suerte. Imagínense la gente que nació en el siglo XX y le tocó padecer la Primera Guerra y la Segunda. No está mal. ¿No? Bastante suerte. Un mundo en relativa paz, mantenida siempre, una paz que se ha hecho consciente. Hay que mantenerla a toda costa. Un mundo relativamente próspero. ¿A qué precio? Estamos haciendo una depredación planetaria que el que venga después que arree. Pero de momento nos va estupendamente bien. Nadie se queja. O los que se quejan son 4. Y a poco que se quejen demasiado les hacemos chivo expiatorio, cuidado con ellos. Decimos, esos son los que tienen la culpa de todo. Por quejicas, o sea, por ellos. ¿Qué es lo que pasa después de la Segunda Guerra? Aparece un momento de relativismo cultural enorme. Lévi-Strauss, directamente. La gran figura de la antropología que es Lévi-Strauss es la defensa más fuerte que tenemos en el mundo contemporáneo del relativismo. Lévi-Strauss llega a afirmar, y lleva a afirmar ante Naciones Unidas, no simplemente en su cátedra, ¿no? Ante las Naciones Unidas, que no hay ninguna forma de ser un ser humano que sea mejor que otra, que todas las sociedades humanas valen lo mismo. Las primitivas y las no primitivas, las que tengan unas formas y las que tengan otras, las que sean estados y las que no pasen de ser una colección de individuos que no lleguen a 100. Todas son sociedades humanas. ¿Y que cada una tiene una manera diferente de entender lo que es humano? Probablemente sí. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Son todas iguales. Es decir, relativismo, como el que podemos ver en época sofística. ¿De dónde viene? Nunca hemos tenido tan a mano todos los datos de todas las sociedades humanas como los empezamos a tener justamente una vez que todo el planeta es perfectamente conocido y está colonizado, que es después de la Segunda Guerra. Y los propios trabajos antropológicos son ya colecciones impresionantes de datos y de interpretaciones. ¿De qué? De acciones, de relatos, de mitos, de ritos. Ya no nos conformamos con tener una única tradición, conocemos la nuestra y muchas más. Y además las mezclamos. Sí, te empieza a aparecer el mestizaje de tradiciones por todas partes. ¿Cuánto tiempo hemos vivido en el relativismo? Pues todavía, yo creo que nos mantenemos prácticamente desde los años 50 del siglo pasado, nos mantenemos en un difícil relativismo, que para nuestro tipo social se llama multiculturalismo. La cosa es, hay muchas culturas en el mundo, tienen que mantenerse, cada una tiene derecho a mantener su especificidad y todas son respetables. Naturalmente esto, ¿cómo se soluciona? Bueno, todas las culturas son muy respetables, sobre todo si no se ven. Es decir, si yo no voy a donde están los otros haciendo las cosas que no me gusta ver, me es muy fácil decir que todas las culturas son muy respetables. No pienso ir allí a nada. Sí, la Declaración de los Derechos Humanos no rompe con el relativismo. Totalmente. Totalmente. Entonces tenemos un multiculturalismo que está funcionando por ahí, que está basado en la idea de tolerancia. ¿Qué es lo que hay que hacer con lo que no nos gusta? La idea de tolerancia nace